Vamos a ver un poco de lo que estábamos viendo la clase anterior, que eran las funciones, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros ya hemos visto algunas clases de funciones. Habíamos dicho que era un conjunto de pares ordenados de números reales, de x, y, en los cuales, esta era la parte importantísima, ¿no es cierto? Nosotros ya conversamos de eso, en los cuales el primer elemento es diferente en todos y cada uno de los pares ordenados. Ejemplo, dice, mira, por ejemplo, tienes el conjunto A y vamos a determinar si es función. ¿Qué decíamos? Que el primer elemento o el primer par ordenado no se puede repetir, mira. Este el 2, este el 3, este el 4, este el 6. ¿Es función? Sí. Por lo contrario, el B no es una función porque mira, tienes el número 1, otra vez tienes el número 1, aquí tienes el 4, aquí el 4. Esta no es función. Entonces, esa es la definición de función, que el primer elemento del par ordenado o la primera coordenada del par ordenado no se repita, ¿de acuerdo? No se repite. Listo. Eso era lo importante de esto, ¿de acuerdo? Bueno, aquí, ¿por qué se llama función? Entonces, se llama función porque tienes dos variables, ¿de acuerdo? La x, que es la variable independiente, es a la que tú puedes dar valores, y la y, que es la variable dependiente, ¿de acuerdo? ¿Por qué decimos eso? Porque si nosotros cogemos f de x, o también lo que decimos y, es igual a 5x menos 1, por lo general yo le doy valores aquí, a la x le doy valores, a la x le doy valores. Por eso, como a la x le doy valores, esta se llama independiente. Y dependiendo de los valores que yo le doy a la x, imagínate, pongo el 1, te quedaría 5 menos 1, y esto te queda 4. Entonces, si ves que depende, ¿quién depende de quién? La y depende de la x, por eso esta es la variable dependiente. ¿De acuerdo? Eso solamente para que te acuerdes un poco de esto. Aquí tenemos unos ejemplos de funciones. F de x es igual a 2x más 1, y f de x es igual a 1 sobre x, y es igual a 1 menos x al cuadrado. Todos estos son ejemplos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿en qué consiste encontrar el valor de una función? Porque a veces también en eso se saben equivocar. Ya, dice, si f de x es igual a x al cuadrado menos 3, encontrar el valor de f de 3, dice. Entonces, mira, te dice esto. Si yo tengo f de x es igual a x al cuadrado menos 3, que encuentres el valor de f de 3. ¿Qué significa f de 3? Que en lugar de la x, ¿qué vas a poner? El numerito 3. En la función que tú tienes, en lugar de la x pones el número 3. Sería 3 del cuadrado menos 3 y te quedaría 9 menos 3 que te queda 6. F de 3 vale 6. ¿De acuerdo? Aquí también hay algo interesante que me parece que en un examen de una fotografía filtrada, me parece que hubo uno de estos. Por ejemplo, había algo así, ¿verdad? Decía, si conozco que f de x es igual a 3x al cuadrado menos 2x, calcule el valor de f de x más 1, decía. Tú tienes esto y te pedía calcular el valor de f de x más 1. ¿Listo? Entonces algunos solamente cogían y le sumaban 1. Y no se tiene que hacer eso. Por definición, ¿qué es lo que te está diciendo? Bueno, veamos por aquí. ¿Qué es lo que te está diciendo aquí? Si te das cuenta de lo que está en el paréntesis, mira todo lo que está en este paréntesis. Todo lo que esté en ese paréntesis debe reemplazarle en lugar de la x. Es decir, tú sabes que este es el f de x. Ya, imagínate que yo te ponía f de 2, por ejemplo. Y que calcules f de a. Mira, primero empecemos con estos facilitos. ¿Qué significa f de 2? Que en el valor de la x le reemplazas el 2, ¿no es cierto? Eso ya sabes. En lugar de la x le reemplazo el número 2. Eso es f de 2, ¿no es cierto? Este sería mi f de 2, que sería 4 por 3, 12, menos 4, que me quedaría el f de 2, que me vale 8, ¿no es cierto? Todo bien hasta ahí. Y ahora me dice que calcule f de a. Lo mismo. F de a sería lo mismo, solamente en lugar de x, ¿qué vas a poner? El a, ¿no es cierto? Eso es lo que te está diciendo. En lugar de la x pones la a. Entonces aquí te quedaría 3 al cuadrado menos 2a. Ese sería el f de a. Y no le haces nada más. Ahora, mira lo que te estoy preguntando. Te estoy preguntando la misma idea. Te estoy preguntando si f de x es 3x al cuadrado menos 2x, que calcules f de x más 1. Entonces, ¿qué tienes que hacer? En la función, en esta función que está aquí, vas a reemplazar, en lugar de x, ¿qué vas a reemplazar? X más 1. Es decir, sería 3 por x más 1 al cuadrado, menos 2 por x más 1. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que nos está diciendo que hagamos. Por lo tanto, aquí sería 3
Resuelvo esto, es un producto notable. El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más del segundo al cuadrado. Y por acá me quedaría menos 2x menos 1. Menos 2x menos 1. Y aquí sería 3x al cuadrado más 6x más 3 menos 2x menos 1. Y luego haces los términos que puedas hacer. Las operaciones sería 3x más 4x más 2. Y esa sería la respuesta de f de x más 1. Esta es la respuesta. ¿Ya? Así es como se hace ese tipo de ejercicios de encontrar el valor de la función. Exactamente. Oh, bueno, aquí, perdón, aquí era menos 2, ¿no es cierto? Aquí es menos 2. Aquí sería más 1, ¿no es cierto? Ahí ese pequeño detalle, porque este menos 2 sería menos 2x menos 2 por el signo, menos con más, menos. Sería menos 2, 3 menos 2, te queda 1 positivo. Esta sería la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Listo. Ajá. Precisamente, mi estimada Grace. ¿Listo? ¿Entendido, Grace? ¿Ya le viste? Porque es menos 2, ¿no es cierto? Sí, ya chévere. Listo. Ahora sí, sigamos con lo nuestro, sigamos explicando para llegar a la parte más importante. Esto solamente es como que ustedes vayan recordando, nada más. Ya. Esto es lo más importante de lo que vamos a ver ahora. Dominio de una función, rango, imagen. Eso es lo que vamos a ver. Por ejemplo, miren, el dominio de una función. Entonces, mira lo que dice. Si f de d en c con d 1,3 y c 2,4 y 6, si f es igual a x más 1, ¿qué conjunto representa el rango de la función? ¿De acuerdo? Entonces, mira, aquí como que no le pares bola a esto, el dominio, y esto de aquí no le hagas caso, solamente hazle caso a la función. ¿Por qué? Porque solamente tienes que reemplazar en la función los numeritos del dominio para encontrar el recorrido, por ejemplo. Empezamos con estos valores. ¿Cuánto vale la x? Verás que no es un par ordenado, sino un conjunto de números. Por ejemplo, yo calculo f de 1. F de 1 sería 1 más 1 que te da 2. Entonces ya sabes que el recorrido va a estar el número 2. ¿Cuál más? El 3. Le reemplazas el número 3 y te quedaría 3 más 1 que te da ¿cuánto? 4. Por lo tanto, la respuesta sería 2,4. ¿De acuerdo? Porque solo te interesa el dominio. ¿De acuerdo? Eso es lo único que te interesa. A ver, veamos las preguntas. Preguntarán. Exacto, es la A, ¿no es cierto? Esa es la respuesta correcta. Bueno, no hay preguntas hasta aquí. Bueno, ahora sí empecemos ya con la clasificación de las funciones que se van a evaluar en el examen y que de hecho hicimos un ejercicio de encontrar el recorrido, me parece, el dominio en la clase anterior, un ejercicio de un examen. Bueno, aquí tenemos unas funciones algebraicas y su clasificación. Mira, una función constante. ¿Qué significa una función constante? Por ejemplo, cuando tú tienes f de x, mira, por ejemplo, f de x, algo así, mira. Cuando el f de x solamente es igual a un numerito, por ejemplo, f de x es igual a 5 o f de x es igual a menos 2, ¿qué significa? Que no tiene x, si te das cuenta. O también puedes decir f de x es igual a 0. Entonces, todas esas funciones que yo estoy poniendo aquí, o f de x es igual a 5 medios. Cada una de estas funciones que yo estoy poniendo aquí se denomina función constante, ¿de acuerdo? ¿Y cómo es su dibujo? En una función constante, su dibujo, si yo pongo aquí el plano cartesiano, entonces el dibujo de una función constante es una línea recta horizontal, ¿de acuerdo? ¿En dónde? En el número 5. Recuerda que f de x es la altura, este es el número 5. Y es una línea horizontal, esta es la función constante. Mira, eso es lo que le caracteriza a una función constante. Si tú no tienes x, solamente es una línea horizontal. Su gráfica siempre es horizontal. ¿Listo? Eso se conoce como función constante. Por lo contrario, mira aquí, tienes el menos 2. Y ubicas por aquí el menos 2 y haces una línea horizontal también. Mira, así de facilito. Tienes el 0, aquí está el 0. Coincide con el eje x, mira. Pero esa sería la gráfica de esa función. Por acá 5 medios, que aproximadamente es 2,5, entonces aquí sería, pues básicamente, la gráfica de la función constante. Obviamente se va para la derecha al infinito positivo y para la izquierda al menos infinito. Lo mismo está, mira, infinito positivo, infinito negativo. Infinito, porque no,
Si yo tuviera más pizarra, pues tendría que dibujarle hasta el infinito, eso, ¿no es cierto? Más infinito o menos infinito, en los dos casos. Por eso se dice que en una función constante, que es igualita a un número, en esa función constante, mira los dos elementos importantes. Mira, ¿cuál es el dominio? Mira, ¿cuál es el dominio? El dominio siempre son todos los reales. Mira. ¿Listo? ¿Y cuál es su rango? ¿Cuál es su rango? ¿Cuál es su imagen? Solamente tiene una imagen y esa imagen es precisamente la función o es de esta altura, mira. Por ejemplo, si yo te pregunto esta función constante f de x es igual a 8. Primera pregunta, ¿cuál es el dominio, muchachos, el dominio de esa función? A ver, de esta f de x es igual a 8. De menos infinito hasta infinito, o lo que es lo mismo los números reales. Recuerda que estos son los números reales. O también puedes poner de menos infinito hasta infinito. Recuerda que los corchetes y los paréntesis invertidos tienen el mismo efecto. Es decir, si yo digo los reales, es lo mismo que decir de menos infinito hasta infinito, y esto es lo mismo, básicamente. El dominio es ese. ¿De acuerdo? Pero el rango, o el recorrido, o el codominio, como ustedes le conocen, el rango, ¿sería cuánto? Solo hay un número, solo hay una imagen. ¿Cuál es esa imagen? El 8. Esa es la respuesta. Si te das cuenta de la función constante, lo fácil que es. Entonces no te vas a olvidar, ¿de acuerdo? Mira, no te vas a olvidar. ¿Listo? ¿Entendido, muchachos, de esta función constante? Mira, el dominio son todos los reales. ¿Cómo expreso todos los reales? Desde menos infinito hasta infinito. Y eso de representar desde menos infinito hasta el infinito, yo puedo poner o paréntesis o corchetes invertidos. Cualquiera de las tres opciones. No es que vas a poner las tres que están aquí, pues. Solamente una de ellas. A ver, finalmente esta de aquí, a ver, quiero que me diga. F de x igual a menos 2. Ya, dígame en el dominio y el rango, ¿ya? De f de x es igual a menos 2. ¿Ya? Veamos por acá. El dominio de los reales, ¿no es cierto? Y el rango menos 2, exacto, solamente tienes una imagen, ¿de acuerdo? Solamente el menos 2, porque el dibujo va a ser una recta horizontal y siempre va a encontrarse ¿en dónde? En menos 2. Es así de fácil. Mira, no te olvidarás, verás, no estarás ahí pensando cuando tengas una función de estas, cuál será el dominio y cuál será el recorrido. No estarás ahí poniéndote a pensar tanto. Mira, siguiente función, que tenemos que analizar el dominio y el recorrido. La función lineal, mira. La función lineal se caracteriza porque tiene el famoso f de x es igual a mx más b. Aquí le ha puesto a, pero pues nosotros le conocemos f de x como mx más b, ¿no es cierto? Entonces, esa va a ser una línea recta que se va al infinito, se extiende al infinito. Puede ser de esta manera, puede ser de esta manera, de la que sea, ¿no es cierto? Entonces, aquí viene algo interesante, que como tú puedes observar, aquí nos está diciendo ya cuál es el dominio y cuál es el recorrido o el rango, ¿no es cierto? Entonces es fácil darse cuenta de eso, porque mira, si tú analizas el dibujo y te vas a las X, en las X tú tienes dibujo, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que para cualquier valor de la X tú vas a tener un valor de Y, mira. Y en el dibujo también, mira, tanto en X como en Y van a ser el dominio todos los reales. ¿Y por qué, profe, todos los reales? Porque mira, la recta siempre se extiende ilimitadamente hacia arriba y hacia abajo. Por lo tanto, los valores que puede tomar en la X una recta es cualquiera. Y los valores que puede tomar en Y es cualquiera. Por eso es que tanto el dominio como el recorrido de una función lineal o de una línea recta, por ejemplo, de la que sea, no tienes que hacer ningún cálculo, amigo. En la función constante y en la función lineal no tienes que hacer absolutamente ningún cálculo para encontrar su dominio y su recorrido, porque bueno, en la función constante el dominio eran los reales y el rango era solamente ese puntito de la función constante. En cambio acá, si yo tengo una recta de este tipo, 5x menos 8, entonces yo sé que es de esta manera, ¿no es cierto? Inclinada así porque la pendiente es negativa, pero eso no me interesa. Lo que me interesa es que es una función lineal y su dominio siempre van a ser ¿cuáles? Los números reales. Y el recorrido o el rango van a ser los números reales. Ese es el dominio y el recorrido, o lo que es lo mismo como está aquí, de menos infinito hasta el infinito, y acá también desde el menos infinito hasta el infinito, es decir, que se va desde acá abajo hasta acá arriba y desde izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Es decir, en todos los números que tú te puedas imaginar del plano cartesiano, tú vas a tener un dibujo de esa recta, ¿de acuerdo? Eso es lo importante. En una función lineal tienes, mira, irás anotando ya, irás anotando todas esas partes importantes.
Función constante, dominio, menos infinito hasta infinito, rango, la altura, ¿no es cierto? El valor de la función. Y la función lineal, todos los reales en el dominio y todos los reales en el rango, o de menos infinito hasta el infinito positivo, ¿de acuerdo? Veamos por acá. A ver, dice, y si nos dan condiciones o intervalos en el cuales para sacar, bueno, si te dieran un intervalo, si te dicen, por ejemplo, si tuvieras una función lineal, esa es una buena pregunta. En el examen, imagínate que si te pusieran condiciones, por ejemplo, 5x más 2, ¿de acuerdo? Tienes esta función y te dice, tú ya sabes que el dominio son todos los reales y que el recorrido de esa función son todos los reales. Pero hay algunos que les gusta molestar, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Dice que quieres saber cuál es el recorrido, pero en el intervalo de 5 a menos 2, dice. Quieres saber cuál es el recorrido en el intervalo de 5 a menos 2. Eso es lo que te saben preguntar de vez en cuando. Entonces, si no te dicen nada, si no te dan un dominio aparte, si no te restringen el dominio, tú sabes que de una función lineal el dominio son los reales y el recorrido son los reales. Pero si aquí te dan una condición, dice que quieres determinar específicamente el recorrido de la función en este dominio o en este intervalo, entonces, ¿qué tienes que hacer? A ver, primero calculas para el número, eso ya habíamos conversado también en una parte, mira, calculas para el menos 2, ¿de acuerdo? Para el menos 2 le reemplazas aquí f de menos 2. Y sería 5 por menos 2 más 2. Y te quedaría que el f de menos 2 sería menos 10 más 2, te queda menos 8, mira. Es decir, que el primer elemento, aquí ya estoy calculando el rango, es decir, estoy calculando ya las y. Este es el rango, ¿de acuerdo? O el recorrido. Sería aquí, en lugar de menos 2, ¿qué pongo? Menos 8. Ya. ¿Sigo con el signo o sigue el mismo que este? Y ahora, ¿qué te toca reemplazar? F de 5. Sería 5 por 5 más 2. Aquí te quedaría f de 5 es igual a 25 más 2. ¿Cuánto te queda? 27. Es decir, aquí sería 27. Ahora, ¿qué observo? ¿Qué pongo aquí? Un corchete. Un corchete en menos 8 y un corchete en 25. Este sería mi recorrido o mi rango. Esta es la respuesta, pero siempre y cuando te den una condición. Pero si no te dan ninguna condición y solo te dice, determina el dominio de la siguiente función, ¿qué pones ahí? De menos infinito hasta infinito y el recorrido de menos infinito hasta infinito. Los dos, dominio y recorrido. ¿De acuerdo? Si no te dicen nada. Pero si te quieren molestar, pues si te dicen que calcules cuál sería el rango desde menos 2 hasta 5, pues lo calculas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Reemplazas en la función. Para el menos 2, ¿cuánto le corresponde? 8. Para el 5, ¿cuánto le corresponde? 25. Y ahora sí pongo corchetes porque tiene este igual que está aquí. Y esa es la respuesta de ese ejercicio. ¿De acuerdo? Exacto, recorrido en Y. Exactamente. Ya, bueno, aquí me dice siempre corchetes, no siempre corchetes. Bueno, me imagino que ya le copiaron este ejercicio. Entonces, en base al mismo problema les voy a responder eso. Siempre corchetes, no siempre corchetes. Depende de lo que te diga el ejercicio. Pues. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Imagínate que yo cambio el intervalo y yo quiero poner esto. Menor que 5, pero mayor o igual que menos 1, por ejemplo. ¿Ya? Yo quiero saber cuál sería el rango, cuál sería el recorrido, cuál sería el codominio. Te pueden preguntar de todas esas maneras. Sabiendo que la función solamente trabaja en este dominio. Quiero saber en este dominio, en este intervalo, quiero saber cuál es el recorrido de la imagen. Lo mismo, el procedimiento es el mismo. F de menos 1. Ya sería 5 por menos 1, aquí más 2, te queda f de menos 1, sería exactamente menos 3, ¿ya? Entonces, en lugar, ya sabes, tienes que poner la y, ¿no es cierto? ¿Qué signo tiene el menos 1? Menor o igual, entonces acá también pones menor o igual que menos 3. Vas con el 5, f de 5. Reemplaza del 5, 5 por 5 más 2, esto te daba 27, ya. Tienes que poner 27 con el mismo signo que está aquí. ¿Qué signo? Menor. Ahora sí, ¿cuál es tu respuesta? En el número 3, ¿qué tienes que poner? Un corchete. ¿Por qué un corchete? Porque esté el igual. Y acá tienes que poner un paréntesis porque en el 27 no está un igual. Entonces aquí sería, mira, un paréntesis. O también, en lugar de poner el paréntesis, tú podrías poner este, sigue con corchete. También podrías poner 27 y aquí un corchete invertido, mira. Porque cuando no esté el igual, tú puedes poner un paréntesis o puedes elegir un corchete invertido. No siempre va a ser con corchetes. Mira, ahí, por ejemplo,
tenemos un ejercicio como ese. Entonces, depende del intervalo que te estén dando a ti. Va a tener los mismos signos, los mismos símbolos. A ver, dice, el rango en la función constante. Mira, es que el rango en la función constante no es que es un intervalo. Repito, mira, por ejemplo, una función constante. F de X es igual a 8. ¿Listo? ¿Cuál es el recorrido? Ya, digamos el dominio. Primero el dominio. El dominio, obviamente, los infinitos nunca van a ir con corchetes así cerrados de repente. Nunca así. Los infinitos nunca van cerrados. Por eso tú necesariamente o debes utilizar estos paréntesis que representan, o también puedes utilizar, expresar lo mismo pero con corchetes invertidos. Jamás un infinito puede estar así. Jamás. Jamás con un corchete que le esté abrazando o que le esté cerrando. Eso es imposible. ¿De acuerdo? Entonces esto le descartas. En cuanto al recorrido, el recorrido de una función constante solamente es 8. Aquí no hay nada de números, no hay corchetes, no hay paréntesis, no hay nada. Solamente el recorrido de la función constante es 8, es el número 8, no es un intervalo. ¿Por qué? Porque no tienes nada abajo ni nada arriba, siempre es 8, ¿no ves que es una línea horizontal? No se va ni hacia abajo ni hacia arriba. Esto es una función constante. ¿De acuerdo? Entendido. ¿Quedó entendido esa parte? Espero que sí. Listo. Vamos por aquí. Listo, chévere. Ahora, igual, mira, jugando igual con otras ecuaciones que yo podría tener por aquí. Si yo tengo, por ejemplo, 5, digamos 3x menos 2, de igual manera, y ahora te ponen, por ejemplo, tú sabes, o sea, si a nosotros tal y como está, mira, tal como está la función, me dice determinar cuál es el dominio y cuál es el recorrido, yo respondo así chéverazo, pues el dominio, si solamente me preguntan ahí, yo digo el dominio es de menos infinito hasta infinito, porque es una línea recta. Y el recorrido o el rango sería de menos infinito hasta infinito, y acabé, pues, listo. Y esa sería la respuesta. Pero si me quieren molestar en el examen y me restringen alguna cosa, me dicen, yo no quiero que me digas de esa función en todo el dominio, sino quiero que me analice solamente cuando la x es más pequeñita que 3 y la x es más grande que 0, por ejemplo. Quiero que me analices eso. Entonces, primerito, f de 0. F de 0 sería 3 por 0 menos 2, ¿no es cierto? Aquí tendría menos 2, que te queda ¿cuánto? F de 0 es menos 2. Aquí le pones el menos 2, ya. Pero aquí ya pones la y porque lo que estás buscando sería el recorrido. Y pones con el mismo signo, menor. Vas ahora con el f de 3. Sería 3 por 3, 9. 9 menos 2 sería 7, ¿sí o no? Y aquí pones 7, con el mismo signo que estaba arriba. Ahora sí, como no está el igual, aquí pones un paréntesis. Como no está el igual, acá también pones un paréntesis. Ahora, esta sería la respuesta. De este sería el recorrido o el rango, mira, porque estamos hablando de la y. Y también, si en los textos, porque a veces en el examen no saben utilizar mucho los paréntesis, sino los corchetes invertidos, por lo tanto, esta también sería la respuesta. Porque un paréntesis tiene la misma relación que un corchete invertido, mira. Entonces, cualquiera de las dos opciones son válidas. Espero que haya quedado claro esto, ¿de acuerdo? ¿Listo? Y en el caso de que solo me den el valor de X, ¿cómo solamente el valor de X? No te entiendo. Pablo. 0,7. Primero lo que me dice es 0,7, esa no es la respuesta. Y ahora dice, profe, en el caso de que solo me den el valor de X, no te entiendo. Ah, ya. F de X es igual a 2X. ¿Qué es esto? A ver, quiero que me digan qué es esto. Ya, si me dicen solo así, ¿qué es esto? ¿Qué función es? ¿Función constante o función lineal? ¿Qué me diría esto? Exacto, es una función lineal porque tiene X, pues. ¿De acuerdo? Es imposible que sea una función constante, porque una función constante es la que tiene solo el numerito. La función constante es la que no tiene X. Mira, esta es una función constante. Estas son funciones constantes. Pero los que tienen X son funciones lineales, por ejemplo. Todas estas que estoy poniendo ahora aquí, mira. Y tengo aquí 5 medios de X. Todas estas son funciones lineales. Función lineal. Porque no ves que tiene X. Entonces, si tiene X ya no es una función constante, sino una función lineal. A ver, mi estimado, el que me hizo la pregunta de aquí primero. ¿Cuál sería? A ver, ya descubrimos qué tipo de función era esta. Función lineal. ¿Cuál es el dominio si no me dice nada?
de menos infinito hasta infinito, ¿ya? ¿Cuál es el recorrido o el rango? De menos infinito hasta infinito, ¿ya? Porque es una función lineal, pues. Entonces, ese sería el dominio y sería el recorrido de esa función, ¿de acuerdo? Exacto, exactamente. Eso. Y si a mí me quieren restringir, exacto, y si a mí me quieren restringir también esta función f de x, que es igual a 2x, aquí me ponen que yo no quiero en todo su dominio, sino me ponen por aquí una condición, que calcule entre 6 y por acá menos 2. Entonces, ¿qué tienes que encontrar? El f de menos 2. El f de menos 2 sería 2 por menos 2 sería menos 4. Ya, entonces en lugar del 2 pones aquí menos 4 y aquí pondrías la y. Y luego tendrías que calcular el f de 6, que sería 12. Es decir, acá le pones el 12. Con los mismos signos que están arriba le pones acá abajo. Los mismos signos. Ya. Este que sería un paréntesis aquí y un corchete en el número 12, mira. ¿Ya? Y esa sería la respuesta. O si no, también si quieres en lugar de un paréntesis pones un corchete invertido, pues no hay ningún problema. Y esta sería el recorrido o esa sería el rango. ¿De acuerdo? Mira, así de fácil funciona esto. Pero quedó muy bien estas preguntas que me han estado haciendo, me parece excelente. Con eso ya espero que sea, y espero que ya se hagan liberado de la duda de qué es una función constante y qué es una función lineal. Mira, función constante no tiene x, ¿de acuerdo? La función lineal tiene x, ¿de acuerdo? ¿Y por qué es lineal? Pero dice, profe, y solamente si tiene x es lineal, ¿no? Pues, entonces la característica de la función lineal precisamente es que tú tienes la variable elevado a la 1. Si ves, ¿cuál es el exponente de una función lineal? ¿Cuánto es? 1. Si te das, no está pintado, ¿no es cierto? Pero es 1. Por eso se llama función lineal. Se llama función lineal porque te da también una línea recta, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas son importantes, ¿ya? Entonces, ya, una vez que ya identificaron que es una función constante, una función lineal, listo. Ya. Entonces, no te me vas a ir a equivocar. Espero que no, ¿de acuerdo? Ahora, mira, la otra función que era importante, bueno, ya está la función lineal, por acá. Bueno, aquí tenemos la función racional. La otra es la función cuadrática, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver también esa función cuadrática, ¿listo? Vamos a ver cómo sacar el dominio y el recorrido de una función cuadrática, ¿listo? Entonces, una función cuadrática ya la hemos visto muchísimas veces. Ustedes ya están hasta cansados de que les vuelva a insistir de la función cuadrática, ¿no es cierto? Del vértice, de los puntos de corte y de esas cosas. Pero es muy importante para el examen, es la más tomada del examen, es la mimada del examen, ¿de acuerdo? Porque de ley les va a tocar una función cuadrática. F de x es igual a x al cuadrado más bx más c. Ahora ya no vamos a conversar mucho de los puntos de corte, del vértice, de esas cosas que hemos visto del vértice, sí. Pero ya no vamos a conversar de esos ejercicios de aplicación de cuándo calculaba los puntos de corte, no nada de eso. Sino más bien vamos a ver cómo calcular el dominio y cómo calcular el dominio de una función cuadrática. Entonces, decíamos que teníamos dos casos para una función cuadrática, carita feliz, decíamos, y carita triste, ¿no es cierto? Si yo dibujo este en el plano cartesiano, imagínate esta de aquí, o imagínate, por ejemplo, esta de acá. Ya, entonces cualquiera de las dos, la carita feliz o la carita triste, ¿qué sucede? Que esto se va a extender hasta el infinito, ¿no es cierto? Si yo tengo más pizarrón, pues esto se va hasta el infinito, pero mira, hay algo interesante con el recorrido. Mira, el dominio, si tú te das cuenta, el dominio de una función cuadrática, el dominio de la función cuadrática, ese sí es desde menos infinito hasta el infinito, el dominio. El dominio sí son cualquier valor de x. Lo mismo por acá, pues. El dominio también, ¿no ves que como esto se extiende hasta el infinito, puede seguir haciendo esto? Y en la x no hay ningún problema, pues mira. El recorrido, ahí sí ya cambia, ya vamos a ver el recorrido. Pero el dominio, mira, en los dos casos, si es una carita feliz o si es una carita triste, el dominio de la función siempre va a ser ¿de qué? De menos infinito hasta el infinito positivo, ¿de acuerdo? Eso es interesante, eso es lo interesante del ejercicio. Pero en cambio, mira, el recorrido, la y ya no está para arriba ni para abajo, solamente estaría desde aquí para acá arriba en este caso, mira. Si ves, ya que el recorrido ya no son todos los números reales. De igual manera, mira, tú sabes que el plano cartesiano se sigue hasta acá arriba, pero el dibujo ya no pasa de aquí, mira. Si ves que este dibujo ya no pasa de esto, entonces estaría todo para acá abajo, mira. Entonces este sería el recorrido de esa función. Es decir, que hay una limitante en la función cuadrática para encontrar su imagen, ¿de acuerdo?
La limitante para encontrar su imagen o quién me permite encontrar la imagen o el recorrido de una función cuadrática es precisamente su vértice, ¿de acuerdo? Eso es lo importante de esto. En la universidad has de aprender muchas formas de encontrar los dominios y los recorridos, pero la idea para mí es darte una herramienta muy fácil de cálculo, ¿de acuerdo? Ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo. Ya. No necesitas sacarte el aire dibujando perfecto una función cuadrática. Solamente ponme atención en este momento y te vas a dar cuenta cómo hacerlo. Y es igual, ¿de acuerdo? Imagínate. Vamos a poner una carita sonriente, ¿sí? Pongamos una carita sonriente. 2x al cuadrado menos 4x más 5, por ejemplo. ¿Listo? Aquí pongamos solamente esto ya. X al cuadrado. Ya, primer ejercicio de esto. Quiero saber cuál es el dominio primero de esa función y luego quiero que calculen el recorrido o el rango. Quiero que me digan rápidamente cuál es el dominio. ¿Cuál es el dominio? Ya les expliqué. Y una función cuadrática, recién les dije que no importa si es carita feliz o carita triste, son todos los números reales, cualquier valor de la x. Estas son las x, no se olviden que estas son las x. Las x puede ser cualquiera, es decir, de menos infinito hasta el infinito positivo. ¿Listo? Ahora viene el rango. Para calcular el rango, paso número 1, vas a calcular x es igual a menos b sobre 2a y el segundo paso, reemplazar. Así se calcula el rango. Reemplazar, ¿de acuerdo? A ver, ¿cuánto vale B? ¿Cuánto vale B? B vale menos 4. ¿Cuánto vale A? A vale 1. 4 dividido para 2 es 2. Ya esa es la X. ¿Qué necesitas? La Y. Reemplazas aquí 2 al cuadrado, 4. 4 por 2, 8 más 5. Sumado me queda 9. 9 menos 8, 1. Ya. Ubicas el número 1 en la Y, mira. Aquí está la Y. Y ahora, ¿carita feliz o carita triste? Feliz. ¿Ya? Por lo tanto, tu rango sería desde el número 1 hasta el infinito positivo. ¿Listo? Porque se va hacia arriba. En la tarde les vuelvo a explicar mejor esto con mayor detenimiento para que vean lo fácil que es. ¿Listo, muchachos? Un abrazo para todos y nos vemos en la tarde. No se pierdan las clases.